Muy buenas tardes, amigos y amigas, una vez más acá desde www.1920live.com, Radio Los Locos de la Azotea, desde la Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires les habla Martín Ceballos Ayerza. Vamos a compartir esta tarde algunas efemérides, las noticias de actualidad del día y vamos a tener una entrevista muy interesante con una de las mejores economistas que tiene nuestro país, además una especialista en temas agropecuarios, y vamos a hablar, pese a que es especialista en temas agropecuarios, me estoy trabando demasiado, temas de economía que tienen que ver con nuestra ciudad de Buenos Aires. En el día de la fecha, 29 de junio, nos acompaña una especie en extinción, vamos a decir. No sabemos por cuántos días más será Clara Figueiredo, porque va a pasar a ser Clara Jase. Así que felicitaciones, Clara, por tu próximo enlace y bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Y bueno, hoy tenemos una grande entrevista para hacer, ¿no? Bueno, Clara es una joven política, como habrán podido adivinar por su tonada, brasileña. Ella está viviendo en la ciudad de Buenos Aires desde hace bastantes años y la verdad que tiene una historia muy linda con su novio Daniel, que recibió una oferta de trabajo en Europa muy importante y dejó todo para venir a vivir a Buenos Aires y casarse con Clara. Historia que próximamente se va a concretar en esta ciudad. Así que bienvenida, Clara. Muchísimas gracias. Clara es estudiante de medicina. Contanos un poquito qué ves vos en la Universidad de Buenos Aires y qué cosas lindas y distintas tiene respecto de Brasil. Bueno, venir para Buenos Aires, para Argentina, fue un cambio por completo, ¿no? Cuando hablamos de mudarse de país, en pensar a tener nuevos amigos, a conocer gente, es mucho más que solo la universidad. Es un cambio de vida, una mudanza total. Totalmente. Y bueno, en estos 5 años acá en Argentina, claro que lo más lindo de todo fue la universidad. De hecho, lo que yo siempre hago con mi familia, con mis amigos, es el cuánto no solo linda por sí, pero también por sus profesionales que trabajan y por los profesores. Tengo muchísima admiración por el trabajo que ellos hacen, por cómo enseñan y por tantas ganas que tienen de que nosotros aprendamos también, que no salgamos solo profesionales, sino humanos también. Entonces, esa pegada que tiene en sentido de que forman seres humanos antes que profesionales, pero tan capacitados al mismo tiempo, hace de la UBA, de verdad, con todo mi corazón, una de las mejores instituciones que ya vi en mi vida en ese sentido. Qué bueno, Clara, qué bueno que podamos mostrar algo lindo de la ciudad de Buenos Aires, porque a veces en este programa vamos viendo cada cosa que es lindo, valorar las cosas buenas que tenemos. Sí. y sobre todo muchas veces desde acá nos cuesta valorar esas cosas lindas y siempre es bueno que alguien que viene desde afuera nos diga esto que nos estás contando vos, un poco para confirmar esto de que la universidad es realmente de excelencia. Y qué lindo esto que vos mencionás, la vocación docente de los profesores, ¿no? Esa intención, esa necesidad de transmitir el conocimiento para poder dar una colaboración, para poder contribuir a una sociedad mejor, a una sociedad más sana, a cuidar la vida de todos los ciudadanos, ¿no? Sí, es de verdad increíble. La perspectiva que yo tengo de la medicina que me fue pasada y me pasa en la Universidad de Buenos Aires es la mejor que yo podría tener. Además tenemos ahí muchas oportunidades
en la cuestión de investigaciones, de ser ayudantes de materia. En eso nos quedamos mejor también en las materias y en los contenidos y las cosas que vemos todo el tiempo. Siempre se mezcla bastante la parte práctica, la parte clínica. Entonces, yo creo, por la perspectiva que yo tengo dentro de la universidad, que en el futuro profesional se forma un profesional con una carga de experiencia académica muy grande y eso hace un diferencial en la carrera. Y con los estudiantes, con la gente en la calle, ¿cómo es el trato de los porteños, que a veces sabemos que son complicados, con una brasileira? Mira, no tengo tanto que me quejar, si te soy sincera. Yo acá, cuando llegué, mis amigos hacían un chiste que donde los brasileños iban por un lado, yo me iba para el otro, porque yo tenía la necesidad de involucrarme con la gente de acá, de conocer, de mejorar la cuestión del idioma, de la comunicación. Yo veía eso como necesario. Entonces, alejarme un poco de la comunidad, de estar en medios y siempre en la comunidad brasileña, pero empezar a estar más con la comunidad argentina en sí, como que hace entender también cómo piensan y cómo trata la vida acá. Entonces, cuando ves a alguien malhumorado, ya pensás, bueno, eso se debe a la economía. No te lo tomas al personal. Está muy bien, está muy bien. Y contame un poco, ¿qué sabes de la comunidad brasilera, especialmente acá en la Comuna 1? ¿Cuántos brasileros viven acá? Nada, ¿qué hacen los brasileros cuando no están estudiando? Por ejemplo, el fin de semana, ¿cuál es su programa favorito? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué cosas disfrutan los brasileros de Buenos Aires? Bueno, hoy aproximadamente 70.000 brasileños acá en Argentina, de los cuales muchos vienen a estudiar en el país. La mayoría se concentra en la capital federal, pero hay también en otras ciudades como Rosario, Córdoba, La Plata, todos estudiando por ahí. Y una cosa que a mí me encantó, de convivir un poco más con la comunidad brasileña también, que no todos vienen para estudiar medicina, contrario a lo que la mayoría de la gente piensa. Yo conocí mucha gente acá que vino a estudiar gastronomía y que me contó maravillas de la gastronomía de acá, de los cursos de las universidades. Otros vinieron a estudiar ingeniería, conociendo un par de personas, algunos abogacía y así por delante, o sea, no solo estudiantes de medicina. Y eso hace con que también sus gustos cambien, porque los estudiantes de medicina más o menos tienen un mismo ritmo, entonces a los fines salen, pero durante la semana están metidos con la cara en el libro. Así, por lo menos me imagino yo, por la mayoría. Pero en general, los eventos culturales que hay acá en la ciudad, ellos les gustan bastante participar. El cine, como todo brasileño le encanta el cine, y como siempre tenía algunos lugares específicos favoritos ahí, algunos bares por Palermo. Bien, Jenny, estamos saliendo, ¿no? En vivo, ¿estamos saliendo bien? Bueno, perfecto, ¿no? Me estaban escribiendo que veían la pantalla en negro. Perfecto, entonces, así que bares por Palermo y salidas al aire libre, museos, más o menos. Más o menos. Yo que soy un poco diferente, a mí me gusta más estas salidas, justamente. Más una plaza, museos. Una cosa que comparto acá, año pasado llegué a una exposición que hubo de Van Gogh acá, que fue hermosísima. ¿En la Usina del Arte? Exacto. En la Boca, sí. Fue increíble, entonces, bueno. Bueno, excelente. Bueno, bienvenida Clara a nuestro programa y juntos vamos a encarar a nuestra entrevistada. Vamos a ir a un tema musical. Hoy, 29 de junio, voy a pasar rápido las efemérides de hoy,
porque realmente cuando nos metamos en tema con nuestra entrevistada de hoy, que es la licenciada en Economía Iris Speroni, no vamos a poder soltar el diálogo. Así que aprovecho para recordar que hoy, pero un día como hoy, pero del año 1896, nacía en la localidad santiagueña de La Banda una famosísima cocinera argentina conocida en nuestro país como Doña Petrona, Petrona Carrizo de Gandulfo. Fue una persona que tuvo un programa de cómo cocinar en la televisión durante muchísimos años en la televisión argentina. Escribió libros de cocina y se hizo ultra famosa, y muchos de nosotros comimos las comidas que nuestras madres aprendieron de esta señora. Un día como hoy también nace en la ciudad francesa de Lyon el aviador y escritor Antoine de Saint-Exupéry. Es el autor de la famosa novela El Principito, tal vez uno de los libros que concentran muchísima sabiduría en muy pocas palabras, cosas muy sutiles y al mismo tiempo muy profundas. A quien no lo haya leído, recomiendo especialmente El Principito. Además viene con dibujos. Un día como hoy también el médico escocés Alexander Fleming informa en una publicación científica que descubrió la penicilina, que fue el primer antibiótico medicinal, y recibió por este premio el Nobel de Medicina en 1945. Un día como hoy también salió campeón el Club Independiente de Avellaneda, Club de mis amores. Vamos a buscar el dato por aquí. En el año 1975 Independiente le gana su sexta Copa Libertadores, la cuarta consecutiva, al equipo chileno Unión Española en el Estadio Defensores de Chaco de Paraguay. Año 1975. Quien les habla tenía solamente un año. Y un día como hoy, más importante todavía, pero del año 1986, la selección argentina de fútbol le gana 3-2 la final de México a la selección alemana, y con Maradona y compañía el equipo de Bilardo consigue para la Argentina la segunda estrella de su camiseta. Un día como hoy también, y ya que estamos en la radio es importante mencionarlo, muere en Buenos Aires Juan Alberto Badía, una de las personas más importantes de la historia radial argentina. Ganó 7 premios Martín Fierro, 2 premios Conex, bueno, un grande de la radiofonía argentina. Así que bueno, vamos a parar ahí con las efemérides del día porque tenemos mucho material hoy, y vamos rápidamente a un tema para homenajear a nuestra invitada brasilera. Madalena, Madalena. Vamos a ir ahora a nuestra entrevista. Ella es, como hemos dicho, una licenciada en Economía muy importante, además muy filosa y con mucho sentido común. Cada intervención, cada entrevista que hemos visto de ella, tanto en medios gráficos y televisivos como en Twitter. ¿Qué nos puedes contar de nuestra entrevistada Iris? Bueno, Iris Speroni, además de licenciada en Economía por la UBA, es máster en Finanzas por OSEMA y posgrado en Agronegocios. Básicamente, o sea, es una genia. Sí, la verdad que para nosotros el trabajo previo a esta entrevista fue deslumbrante en alguna forma. Así que, bienvenida Iris, no sé si nos estás escuchando correctamente. Te saluda Martín. Perfectamente. ¿Me escuchás, Iris? Los escucho. Los escucho perfectamente. ¿Ustedes a mí? Ahora sí, perfectamente. Ah, bueno. El ruido del aire acondicionado nos estaba matando, era eso. Bueno. ¿Cómo estás, Iris? Bien, gracias por la presentación. No soy ninguna genia, pero bueno, trato de aportar el sentido común que a veces falta, me parece. Sí, eso me llamó mucho la atención, eso de hablar con
de modo tan llano y haciendo referencia siempre a ejemplos que tenemos al alcance de la mano, que son fáciles de entender, y que a uno enseguida le hace pensar, bueno, esta señora tiene razón lo que está diciendo. Bueno, si no, soy convincente, pero sí, creo que cuando uno habla llano es que no quiere meterle el perro a nadie. Hay que desconfiar de los que hablan difícil. Eso es. Tal cual. Hablando de meter el perro, te saco el primer tema. Escuché en alguna entrevista que vos cuestionabas la fidelidad del índice que mide la pobreza de la UCA. Me llamó la atención porque no lo había escuchado antes y quisiera un poco que nos expliques qué es lo que ves en este índice, qué dudas despierta y a lo mejor qué otro índice podría ser más confiable para economistas y también para periodistas para poder referirse a estos temas, ¿no? No, confiable no recomiendo ninguno, pero voy a decir los puntos que a mí me parecen que están mal y para que se puedan comprobar. Aclaro antes que no he hecho un trabajo sistemático de metodología, etcétera, cosa que puedo hacer. Mi primer trabajo cuando salí de la facultad fue en el INDEC. No es que no tengo las herramientas, sino que no tengo ni el tiempo ni la voluntad. Así que hablo desde cuestionar las cifras dadas desde el sentido común. Así que procederé. Hechas las aclaraciones del caso, procederé. Perfecto. Hay un problema bastante grave con el tema de los niveles de vida y las clasificaciones, porque todo lo que tiene que ver con eso está manipulado por el Banco Mundial desde hace mucho, desde que Cavallo era ministro. Porque había todos unos planes para hacer unos seguimientos de pobreza que básicamente era monitorear el pulso de una sociedad hasta donde podía aguantar el ajuste. Es algo internacional, no tiene nada que ver con nosotros, pero acá se implementó. Es decir, hasta dónde se puede torturar al prisionero sin que se muera, básicamente, ¿no? Ahí empezaron toda una serie de clasificaciones que son metodología aportada por el Banco Mundial. Y entonces uno es pobre si determinadas cosas. Por ejemplo, el 100% de la población de la Villa 31 es pobre. ¿Por qué? Porque vive en una villa. Bueno, pero tiene piso de cemento, algunos hasta tienen azulejo en el baño, tienen agua corriente, tienen cloaca, tienen servicio de televisión satelital. Tienen celular. No, es pobre porque vive ahí. Entonces, bueno, uno ahí ya tiene, no sé, 200.000 personas. Yo vivo en un retiro, convivo con la gente de la Villa 31, y algunos son gente que está en la miseria absoluta, pero hay otros que tienen, uno ve, pues los llevan los chicos a la escuela, los chicos están bien alimentados, bien vestidos, van todos los días a la escuela, qué sé yo, no me parece que tenga que ver, que no toda la gente que está catalogada en las clasificaciones de la encuesta permanente de hogares del INDEC es pobre. Por el otro lado, hay un montón de personas, que deben ser más de 1 millón de personas en la Argentina, que son jubilados, que están con la mínima, supongamos que es un matrimonio, tienen 2 mínimas, que bueno, viven en su departamento, se atrasan en las expensas, pero a lo mejor tienen un departamentito en Villa Crespo o en Barrio Norte, y no están catalogados como pobres, porque tienen a lo mejor piso de parquet, tienen baño completo, y comen una comida por día. Y hay están totalmente atrasados en todos los impuestos y expensas. Hay miles de argentinos en esta situación en todo el país, y muchos en la ciudad de Buenos Aires. Y esos no están catalogados como pobres. Entonces, por un lado o por el otro, creo que está mal todo el sistema. O sea, hay gente que está pobre, que no está contabilizada como pobre, y hay gente que está contabilizada como pobre sin serlo. En la Argentina hay más de 2 millones de personas que viven totalmente en negro y tienen ferias comercializan textiles, o sea, prendas en negro, hacen tareas de mecánica, de reparación de licuadoras, tareas en la casa, todo en negro, y a lo mejor tienen ingresos mucho mejores que algunos profesionales que tienen que pagar monotributo, etcétera.
Entonces, yo creo que eso no sirve. Cuando dijeron eso, el último, bueno, hay un índice clarísimo. En la Argentina, el consumo promedio de carne es de 110 kilos por habitante por año. 106, 112. Estamos hablando de carne vacuna. No, de todo tipo de carne. Bien. De carne animal. Esto es pescado, que en la Argentina es casi nada, pero pollo, cerdo, cabritos, oveja y carne vacuna. Bien. Eso, hay un solo país en el mundo que consume la misma cantidad de carne por habitante que nosotros, que es Estados Unidos. Ningún país. Alemania consume 60, para tener una idea. Pero, si uno va a la carne vacuna, que es la carne más cara del mundo, acá casi sale como la de cerdo, pero en cualquier otro país sale el doble o triple, porque es razonable, tiene otros costos de producción. Consumimos alrededor de 50 kilos por habitante por año. Nuevamente, cuando es 49, ¡ay! La gente se muere de hambre. Y cuando es 54, bueno. Pero, provincia de Buenos Aires, estoy hablando del gobierno de Alberto Fernández, plena pandemia. Sí. En provincia de Buenos Aires el consumo per cápita promedio son 96 kilos por habitante. 2021. Que lo publicó el Ministerio de Agricultura. Todas esas son cifras oficiales. Entonces, está bien, uno dice, en el conurbano hay bolsones de pobreza, consumen 96 kilos de carne más cerdo, o sea, más pollo. ¿Dónde está el hambre? ¿Dónde está la mala alimentación? No estoy negando acá en absoluto que haya gente que esté muy mal. En absoluto, pues sería un cinismo y una cretinada. Lo que estoy diciendo es, los datos oficiales no son consistentes entre sí. O la gente pasa hambre, o no comes 110 kilos por habitante por año. Una de las dos cosas están mal. Y además está el tema que dice, bueno, pero el tema de los promedios, pues si comen 2 pollos por habitante, puede ser que hay 2 habitantes, cada uno come un pollo, uno come 2 pollos, otro come 0. Pero el tema de carne, hay una saturación de la cantidad que una persona puede comer por día. Y además hay gente que no come carne, no solo los veganos. Los niños de hasta 6 meses, si comen muy poquitito, la gente muy anciana por un tema de masticación tampoco. O sea, uno tiene un montón de población que la tiene que eliminar del denominador. Entonces, y hay un tope que una persona puede llegar a comer por día. Entonces, la población consume mucha proteína animal, que es la mejor proteína del mundo. A esto le agrego y con esto termino. En la Argentina se comen 240 huevos por habitante por año. Es uno de los índices más altos del mundo y es proteína animal que se adiciona al tema de la carne. Y en la Argentina no se come tanto queso por habitante como en Francia o en Alemania, pero con el tema de la pizza, la gente come queso. Claro. Entonces tenemos un consumo de queso importante. Entonces si uno suma lácteos, huevos y carne animal, la cantidad de proteína por habitante que se consume es la mejor del mundo. Por eso de los países limítrofes quieren venir a vivir a la Argentina, porque más allá de que ellos ahora estén mucho mejor y en algunos casos mejor que nosotros, pero la cantidad de carne que se come acá se come en Estados Unidos y acá. Qué bueno esto, Iris. Me quedo con la sensación de que a veces en economía miramos de lejos la cacerola y vemos que sale humo. Y lo que vos nos estás diciendo un poco es, muchachos, metan la mano adentro de la cacerola a ver si realmente está caliente o es que tiene hielo seco que hace humo, ¿no? Por ejemplo. Lo que pasó en su momento con la mesa del hambre de Alberto Fernández es que querían meter un impuesto adicional, que lo metieron. Entonces estaban todos los canales de televisión, mañana, tarde y noche, la mesa del hambre, llevaron figuretis, hicieron una mesa enorme con Yuyeta y con Mimi, con todo tipo de... la Biblia junto al calefón, y lo que hicieron fue en sesión extraordinaria en el verano, apenas asumió Alberto Fernández, meter un impuesto adicional.
Pero entonces uno tiene que tener la inteligencia y el criterio de separar la paja del trigo. Pero a mí sí me preocupa como ciudadana la situación de muchos jubilados que no están consumiendo la cantidad de calorías mínimas que tienen que consumir porque no les da la cuenta, y si uno es ciudadano de Buenos Aires, eso es un problema de todo el país. Pero si uno es ciudadano de Buenos Aires, es más complicado porque, qué sé yo, está prohibido tener gallinas en el fondo, es una reglamentación de la ciudad desde hace muchas décadas, cosa que a lo mejor alguien que tiene la mínima y vive en las afueras de Goya, en Corrientes, tiene sus gallinitas, tiene su huertita, y más algo que le den los hijos, vive. Pero acá uno tiene que... Vivir en Buenos Aires es un taxi, uno tiene que pagar expensas, que son carísimas, tiene que pagar impuestos, aunque tenga impuesto menor por jubilado, la comida es cara. Entonces hay muchos ancianos en la ciudad de Buenos Aires que a lo mejor tuvieron un relativo buen pasar cuando tenían 40, 50 y que ahora se van a la cama con un caldito. Y yo no veo a nadie hablando de eso y nadie preocupado por eso. Y uno puede saber cuántos son porque uno tiene las estadísticas del ANSES y uno le puede pedir al ANSES cuántas jubilaciones mínimas se pagan en Ciudad de Buenos Aires y ver y cruzarlo si esa gente tiene algún otro ingreso adicional o no. Entonces, bueno, nada, esas son las cosas que a mí me preocupan. Iris, te traigo a otro tema, Sí. porque hoy salió en Twitter una cuenta que se llama Vote Cerebro, que siempre está analizando el boletín oficial de la Ciudad de Buenos Aires, Uh-huh. de un modo muy crítico, y hoy mostró que el Instituto de Gestión Electoral del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires hizo una licitación pública para el sistema de votación de boleta electrónica en Cava, ¿no? Ajá. Como Rodríguez Larreta tenía miedo de que el efecto Milei le arrastre votos a nivel local, dijo, bueno, voy a separar y algunos votan con papel y otros votan en boleta electrónica, el mismo día, a la misma hora. Con lo cual, casi diría yo que es la forma más cara de votar, hacer dos formas distintas en el mismo día. Uh-huh. Y acá dice que le adjudicaron a una empresa que se llama MSA este pliego por 26 millones de dólares. Yo le pregunté al chat GPT cuántas veredas se podían construir con 26 millones de dólares y hoy el chat me contestó que se podrían hacer nuevas todas las veredas del barrio de Retiro, o se podrían construir entre 2 y 3 hospitales o entre 10 y 12 escuelas. Quería preguntarte a vos, Siri, ¿cómo ves estas cosas, digamos, en un momento que no tenemos abundancia de recursos? ¿Cómo ves el tema de la administración pública, de las decisiones que se toman? Yo creo que a veces no hay... esto es como falta de empatía con la gente, digamos. Hay mucha necesidad de distinta índole y al final lo que importa es gastar la plata para garantizar cargos. Bueno, Esa es la sensación que me queda. sí. Es Sí, mezcla sí, de sí. economía con política, pero quería escuchar Bueno, tu... está bien, es más política que economía. Yo no leí hoy el tuit de Voto Cerebro, pero es una cuenta que sigo desde hace añares y bueno, vive todo el tiempo marcando esa y otras miles de situaciones, tanto él como yo hablamos hasta cansarnos de las veredas. Todas las veredas que se cambiaron en Buenos Aires no era para cambiar las veredas, sino para que el Estado le pagara a Fibertel el tendido de fibra óptica y eso estaba encubierto con hacer la vereda. Pero en realidad lo que estaban haciendo es hacer el tendido, que es muy caro, de Fibertel. Uno vaya, cualquiera que preste atención va a ver que están todas las salidas de fibra óptica en todos los edificios. En otros está como escondido, pero en otros están al lado de la puerta como un palito parado con las salidas de
Claro, es verdad. Sí, De sí, la sí. fibra, que si uno camina mirando con atención lo va a ver. Un caño Así de que PVC bueno, con cables digamos que adentro. fue Sí, un sí. millonario negociado más allá de los sobreprecios y de que traen las baldosas de Córdoba, bueno, todo. Lo de las veredas está mal de cabo a rabo. Si el chat dice que hay que hacer retiro, por favor no hagan retiro de nuevo, ya lo hicieron todo mal, con el agua cayendo por el lugar equivocado, ya está, por favor. Y respecto del tema de el desdoblamiento de las elecciones, bueno, es un error, que la justicia lo tendría que haber impedido y la legislatura también, no solo por el sobrecosto de tener dos elecciones el mismo día por dos sistemas diferentes, sino porque ya se ha probado que no hay garantía de la calidad de la fiscalización de la elección electrónica. Eso fue probado ante el Senado y por lo cual el Senado no autorizó el voto electrónico. Ya en la situación original que se quiso hacer lo de las elecciones, hubo un ingreso por contrabando, porque no la aduana no lo autorizó, pero lo entraron igual de las máquinas, después esas máquinas terminaban en África. Oh. No hay una situación que no sea vergonzosa y de todo lo que tiene que ver con el PRO, la administración de la cosa pública del PRO, que se creen dueños y no meros administradores de bienes de terceros. Eso es una posición, hasta diría, de que se creen los dueños. Vivencial. Sí, y bueno, todo lo que tiene que ver con el voto electrónico ha sido bochornoso de cabo a rabo. Te saco de este tema y te paso a otro que ahora con el discurso de este candidato que surgió para este año tan revolucionario que es Javier Milei, empezaron a hablar todo el mundo de la dolarización, y yo escuché por ahí que vos dijiste, o eso entendí yo, vos me vas a corregir, el mito de la falta de dólares, que es un mito que falten dólares. La verdad Sí, que me pareció totalmente. muy interesante lo que dijiste y quisiera que nos cuentes un poco de esto. Creo que ya repetí ¿Es esto falso que falten dólares? En Argentina no faltan dólares. Yo empecé con eso muy enojada un día porque lo había dicho la jefa de gabinete en ese momento, que ahora es vicecanciller, no me acuerdo. Todesca, porque decía, no, porque el problema de la Argentina es que faltan dólares, necesitamos dólares para crecer, y si no, nunca hay dólares, si no tenemos dólares. Bueno, es una cantinela que todos los funcionarios públicos, creo que desde Alfonsín hasta hoy, repiten sin cesar de que no hay dólares. Entonces, vamos por partes. En Argentina no faltan dólares. El año pasado, en el 2022, Argentina fue su mejor año de exportaciones, 88.446 millones de dólares, el mejor año de nuestra historia desde el 25 de mayo a hoy. Tremendo. Y bueno, uno tendría que tener repleto el Banco Central de dólares. Desde el 2000 a la fecha, creo que hice la cuenta, tuvimos un superávit comercial acumulado, ¿no? Los 20 y pico de años de más de 200.000 millones de dólares. En lo que va del gobierno de Alberto Fernández, el acumulado de excedentes fueron 34.000 millones de dólares. Si uno toma desde los últimos 20 años, desde que asumió Néstor Kirchner a hoy, pasando por distintos presidentes de todos los gobiernos, hay solo 3 años que tuvimos déficit comercial. Entonces, ¿dónde está esa plata? Yo el contesto fácil, se la robaron. En los bolsos de López. Entonces, a mí me parece que los gobernantes nos tienen que dar a los ciudadanos muchísimas explicaciones. Ahora, después hay otro problema que es adicional a esto, porque los dólares entraron, 88.446 millones de dólares. Una parte de eso se fue en importaciones, que es todo un problema en sí. Pero se fueron 81.000 y pico, con lo cual deberían haber quedado 5.000 y pico de millones de dólares. Ahora, ¿qué pasa? El Banco Central arbitrariamente decide un precio y le compra a quien exporta su bien a mitad de precio.
Entonces, hay un montón de explotaciones que podrían estar ganando plata y mejorar y cambiar y crecer y aumentar la superficie, que pasa todo lo contrario. Por ejemplo, la gente del Valle de Río Negro, como vende sus peras y sus manzanas a mitad de precio, porque el Banco Central le paga la mitad de precio, lo que tienen lo cosechan. Y lo que no, pero nadie replanta, nadie aumenta la superficie. La superficie de arándanos viene decreciendo desde hace años porque tiene mucho costo y entonces eso no se paga. Y ahora empezaron a talar limoneros en Tucumán porque, claro, a mitad de precio, ¿a quién le da? Claro. Entonces no aumentamos las explotaciones de las cosas tradicionales. Aún así, exportamos 88.446 millones de dólares. Podríamos estar exportando el doble y el triple. Ahora, ¿cuál es la contrapartida de eso? El Banco Central se apodera de esa plata, pagada a mitad de precio, que además es un delito porque es una confiscación que no tiene ley previa, y aunque hubiera una confiscación con ley, tienen que pagar el precio de mercado, pagan la mitad. O sea, es medio código penal, pero nadie acciona, así que deben estar contentos. Pero eso después el Banco Central se da vuelta y se lo vende a mitad de precio a un montón de gente. No un montón, a unos pocos. Entonces, ¿quién es el que puede comprar dólares a mitad de precio? Y ahí está el tema. Por eso este sistema se mantiene, porque hay un montón de gente que compra dólares a mitad de precio. ¿Cuánto compraron el año pasado a mitad de precio? 88.446 millones de dólares. Es decir, 5 personas, 100 personas, 1.000 personas, se quedaron con 44.200 millones de dólares. Entonces yo quiero que alguien me diga qué negocio da 44.200 millones de dólares en un año. Yo no sé, el tráfico de armas debe dar eso. Entonces, el tráfico negro, ¿no?, de armas, ilegal. Entonces, es una situación complicada porque quien tiene un botín semejante no lo quiere largar. Entonces, le venden a los importadores a mitad de precio. Entonces, uno tiene un incentivo a dibujar las importaciones, a decir, bueno, voy a hacer una instalación de una planta que sale 300 millones de dólares. Puede salir 300 millones o 3 y decir que quiero 300 para comprar 300 millones de dólares a mitad de precio. Lo mismo con esto de que hablamos de las máquinas de agotar. Y vaya uno a saber cuánto es y cuánto estoy dibujando para importar máquinas. Y después está el tema de la venta de dólares para pagar servicios de interés, pagar seguros, que es intangible, así que uno no sabe si sale eso o sale otra cosa. Y después el tema que la Argentina no tiene flota mercante propia, entonces uno está gastando 6.000 millones de dólares de flete innecesariamente todos los años. Cuando un barco 0 kilómetros, un barco recién botado, del tamaño que nosotros necesitamos, de la mejor calidad, sale 70 millones de dólares. O sea que armar nuestra propia flota, por los montos que manejamos de exportaciones, en un año la armamos. Y bueno, nadie pone la cabeza en esas cosas. ¿Qué es lo que usted me preguntó hace un rato? O sea, ¿quién decide en qué gastar y cómo privilegian las decisiones de gasto? Bueno, parece que nunca las decisiones son a favor del país. Sí, está clarísimo, Iris. Bueno, Sara. con todos esos números que presentaste, me queda pensar entonces, Iris, ¿sería posible entonces la propuesta de Milei de dolarizar el país, aunque sea a largo plazo? Bueno, poder se puede. Yo en su momento cuando él salió no lo recomendé. Y puedo explicar por qué, pero y después otra persona que sabe muchísimo, que es el doctor Jorge Ávila, puso sus prevenciones también, que las voy a decir. Dale. Dolarizar el país significa que la moneda de curso legal sería el dólar, más allá de que la Constitución lo prohíbe
olvidémonos por un instante de eso que no es menor, pero supongamos que se pudiera. Eso implicaría que todas las cuentas del Estado, todas las obligaciones del Estado pasarían a estar en dólares. Entonces esto quiere decir que cualquier intendente que tiene cuentas a pagar, proveedores a pagar, sueldos a pagar, empezaría a deber dólares automáticamente. Hoy, para endeudarse en divisa, cualquier municipio o provincia tiene que pedirle permiso a la nación. Ahí lo harían automáticamente, porque estarían obligados a fijar todas sus transacciones en dólares. Entonces tendría baldosas a pagar en dólares. A mí me parece, lo dije en su momento, son monos con navaja, y serían miles de intendentes y decenas de gobernadores con una navaja en la mano. A mí me parece que no puede ser. Entonces cualquier ñoqui que contraten en la nación, cualquier compra de mercadería, cualquiera de todas las gastos que los funcionarios públicos dibujan en nación, provincias y municipales serían pagaderos en dólares. A mí me parece que no debe ser. Lo que sí yo acepto, y no acepto, recomiendo e instigo, es que los particulares puedan pagar libremente y hacer contratos libremente en cualquier divisa, no en dólares, en cualquier divisa. Porque en realidad el Código Civil me lo permite y yo puedo convenir cualquier pago entre privados en cualquier divisa, en reales, en yuanes, en yenes, en euros, en dólares, en guaraníes. Entonces, yo puedo alquilar una grúa, puedo alquilar un departamento, puedo comprar, no sé, rollos de tela y fijar el precio, pactar el precio en dólares, porque somos dos particulares. Y obligaría al Estado a continuar con la moneda de curso legal. Entonces, yo me garantizo como ciudadana de que los ladrones que tenemos como gobernantes, si se endeudan en pesos. Y sería bueno, sacarle la navaja a los monos. Claro. O sacarle el filo a la navaja de los monos, una cosa así más o menos. Te Entonces, cambio, bueno, Iris, nos quedan unos 10 minutos de programa. Esto está muy interesante y te cambio de animal. Paso del mono a la vaca muerta. Sí. La puesta en marcha del gasoducto, ¿va a mejorar la economía? Viste que esto se está anunciando que ya. Y en particular, ¿va a mejorar la economía para los porteños? Qué pregunta. Bueno, toda inversión mejora la producción, o sea, el volumen de producto, y con el cual es una mejora. Después, Vaca Muerta tiene gas, tiene bastante poco petróleo. Un gasoducto, un depósito de gas sin gasoducto, un yacimiento de gas sin gasoducto, no vale sirve nada. para nada. Sí. Así que digamos que todas las inversiones de Vaca Muerta valen sí, solo sí hay un gasoducto. Correcto. Eso por un lado. Después, por el otro lado, es para qué uno quiere hacer el gasoducto. Y la otra pregunta es por qué nosotros tenemos que pagar el gasoducto. Mi queja con Vaca Muerta ha sido por qué el Estado ha venido subsidiando, garantizando precios sostén. Ahora, por decreto, el gobierno le dio exenciones impositivas a Chevron. O sea, ¿por qué tienen coronita respecto a un tipo que hace, qué sé yo, girasol en Lobos? A mí me parece que la Constitución es muy clara de que todos deberíamos ser iguales. Iguales ante la ley. Ante la ley. Después, el segundo tema es por qué los ciudadanos, mediante impuestos, le tenemos que pagar el gasoducto a Total, British Petroleum, Shell o YPF misma. Porque uno sea dueño del 50% de YPF, le está subsidiando al otro 49%. Entonces, muchachos, las petroleras ganan plata en todo el mundo. O sea, el único lugar en el mundo que se subsidia a las petroleras es la Argentina. A mí me parece una falta de respeto a todos los argentinos, y más si fueran ciertos los índices de la UCA. Uno le está pidiendo a una persona que no sabe qué va a comer a la noche que subsidie a Shell. A mí me parece una falta de respeto. Tremendo. Sí. Así que, bueno, eso por un lado. Pero
haga quien lo haga el gasoducto, pague quien lo pague, etcétera, mejor un gasoducto que no. Ahora, el otro tema que estuvo Alberto Fernández de paseo por la Unión Europea, que ellos ahora que Estados Unidos les prohibió a los europeos comprarle gas a Rusia, que lo están comprando, pero a escondidas, digamos. Sí, sí. Se acordaron de otros lados y quieren el gas nuestro. Pero en eso, una de las pocas cosas que voy a coincidir con Máximo Kirchner, yo quiero gas, no lo quiero para regalárselo a extranjeros, porque eso ya nos pasó con Lomas de la Lata, que se hizo la inversión en Lomas de la Lata y se le vendía por monedas el gas a Chile. Entonces, si los argentinos vamos a pagar un gasoducto para llevarlo a una planta de licuación, para vender gas licuado a los franceses, ya bastante que comen pescado gratis robado por los gallegos en el mar argentino. A mí me parece que yo no tengo por qué subsidiar al ciudadano francés, lo lamento mucho, pero los problemas primero los de casa, me parece. Después, sí, después el gasoducto sigue hasta las grandes ciudades, a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Bueno, está bien, mejorará lo que nosotros todos necesitamos. La idea ¿Debería bajar el precio del gas o me equivoco? ¿Eh? ¿Debería bajar el precio del gas, eso? Y debería bajar o tener un precio estable, más con el riesgo cierto que tenemos de que la producción de gas de Bolivia esté bajando. Uno tiene que andar pensando, por eso tampoco, ahora voy a salir a vender. No, uno tiene que planificar para los próximos 30 años, la población va a crecer, las necesidades van a crecer, el gas es el mejor combustible para energía eléctrica, termoeléctrica. Entonces, bueno, uno tiene que andar pensando en todo eso, más si vamos a tener que sustituir las importaciones de Bolivia. ¿Y con el litio te parece que podría pasar algo parecido? Yo no sé distinguir en lo que es litio cuánto es chantada y cuánto es verdadero. Con sinceridad lo digo. Porque las sales de litio por tonelada no valen nada. Hay un costo ambiental importante porque el litio está como suspendido en agua. Suspendido en aguas subterráneas. El agua subterránea vale oro, no el litio. Y sacan todo y evaporan el agua en lugar de que fácilmente hacer un esquema de cristales y condensarlo y separar el agua del litio y aprovechar las dos cosas. Entonces, pareciera que todo está hecho para que 4 vivos provinciales se hagan unos pesitos ellos, dejen un desastre ambiental a la población y nosotros veamos poco y nada. Si se empiezan a fabricar baterías acá, veremos. Yo no creo en el calentamiento global, creo que todo esto de los autos eléctricos es al solo efecto de subsanar los problemas que tiene Europa, que no tiene combustibles fósiles. Entonces está inventando la cuadratura del círculo para ver si puede mantener Europa sin tener hidrocarburos, pero bueno, me parece que es un problema de ellos, y yo creo que de alguna manera la posición de China y Rusia y de Australia está dentro de la órbita occidental, es decir, muchachos, el problema de ustedes, fue la posición de Australia en Glasgow. Una de mis principales exportaciones en el mundo es carbón, yo le vendo carbón a los indios porque hacen energía termoeléctrica a base de carbón. A mí, los delirios de ustedes, yo puedo consentir el delirio del otro si me deja plata. Australia tiene minas de litio, pero si lo único que logro es que un gobernador sea rico, que me deje un desastre ambiental y que nosotros no ver una moneda, porque además con el régimen minero no pagan impuestos, entonces no le veo lo atractivo para la nación. No lo veo, no digo que no exista, digo yo no lo veo. Nada. Perfecto. Bueno, última pregunta, Iris, y te dejamos descansar. La verdad que estamos aprendiendo un montón. Desafíos de la Argentina. Yo te escuché por ahí hablar un poco, yo por ahí lo digo mal, gobernar es poblar.
tenemos que ser más los argentinos y estar mejor desparramados por nuestro territorio. Algo de eso te escuché decir. Sí, sí, sí. Sobre eso me gustaría que me cuentes, desde la ciudad de Buenos Aires, ¿qué medidas crees que podrían implementarse, proponerse para favorecer ese movimiento migratorio interno? Vos, por lo que recuerdo, planteabas que hay mucha gente que vive en los grandes centros urbanos y que para mejorar el desarrollo de nuestro país necesitamos repartirnos mejor. ¿Qué podemos hacer desde Buenos Aires para generar incentivos para que la gente se reparta mejor? Bueno, todo lo que yo diga va a ser un poco como en contra de la ciudad, así que esperemos cascotazos varios. La ciudad de Buenos Aires tiene fijado la población en menos de 3 millones de habitantes desde el censo de 1947 a la fecha. Entonces a mí me parece que por lo pronto no hay que meter más gente acá adentro, dentro de la ciudad. Por eso creo que la modificación del código urbanístico que hizo Larreta es un gigantesco error, de poder hacer departamentitos chiquititos sin bidet, además de ser un retroceso hacia la incultura, que no es un tema menor, creo que es un tema re importante, es lo contrario a lo que tenemos que hacer. Y todo lo que ha hecho el gobierno del PRO de fomentar las villas y triplicar o cuadruplicar la población de las villas, no es justo para las personas que viven ahí, pero tampoco es justo para la ciudad que tiene los mismos servicios para condensaciones distintas de la población. Y además, si uno está en un barrio de casas bajas, que habían quedado varios barrios, y dejan construir en alto, uno tiene una casa y le hacen al lado de uno un edificio de 8 pisos, y a uno le quitan valor a la propiedad. O sea, la propiedad empieza a valer solo si se demuele, si no, no tiene valor como tenía antes, que era una casa linda con jardín y un árbol. Y el otro tema que a mí me parece criminal en el sentido de ir a la justicia penal, es que a uno le cambian la zonificación o la codificación del terreno y uno tiene una casita, es un jubilado, y le ponen impuestos por el potencial de construcción del terreno. Entonces en realidad lo que están haciendo es echar al vecino de su casa. Y a mí eso lo hacen en Estados Unidos, ya han tenido fallos adversos de la Corte Suprema, pero es como un mecanismo para echar a la gente de su casa, y eso me parece mal. Ahora, volviendo, ¿por qué hay tanta gente acá? Bueno, básicamente porque es la sede de la administración nacional, que tiene cada día más empleados, porque todos suman empleados, y por el otro lado, porque la ciudad, con los 16 años del PRO, se ha hecho en más que ñoquis, parecen piojos, porque se reproducen con la velocidad geométrica de una población de piojos. Entonces, de la cantidad de empleados públicos que dejó Ibarra, que nos parecía una barbaridad, después de 16 años del PRO, es una multitud de gente que encima gana bien, miles y miles de sueldos. Entonces eso hace que gente que a lo mejor vivía en Lanús quiera vivir acá porque consiguió un puestito en la administración de la ciudad, o vive en Pilar y viene a cobrar un sueldo público acá. Entonces, de una manera o de la otra, es un estrés que va en contra de los porteños y que además afecta nuestra calidad de vida y nuestros costos de impuestos. Así que bueno, no me gusta ese tipo de decisiones. Lo que habría que hacer, así como solución, hay infinitas, si hubiera voluntad. Un montón de reparticiones públicas nacionales que pueden ir al interior, las mandaría al interior, entonces ya uno colaboraría a trasladar población a Corrientes, La Pampa, Catamarca. Serían empleados públicos, pero bueno, esa gente después va al almacén, va al cine, etcétera, o sea, empezaría a hacer gastos con sus sueldos y dándole vida un poco a la zona. Nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo. Bueno, listo. Te agradezco muchísimo por esta clase espectacular que nos has dado. Creo que quedan temas para hablar otro día. Si fuera posible, nos encantaría tenerte, y aprovechamos, Clara, para despedirnos de nuestros oyentes. Nos están echando ya del estudio, con toda razón.
Así que bueno, los esperamos el próximo jueves. Los alentamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/ la ciudad que queremos, y a que nos escriban, porque parte de nuestro programa es el intercambio con nuestros oyentes. Nosotros queremos ser una voz de temas que no se escuchan en otros lugares, en especial de nuestra ciudad que tanto queremos. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias, Iris. Muchísimas gracias, Clara. Yo que agradezco. Gracias, Iris.